Presentan Alerta Temprana. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Esto es Alerta Temprana, estamos en Vía X. Vamos a estar junto a ustedes todos los domingos, aquí en la pantalla, en Twitter, para que nos vayan siguiendo desde ya. Somos @alertaviax. No puedo partir sin presentar primero a quienes nos van a acompañar todas las noches. Yo soy Connie Stipisi, que estaba ahí en los créditos, periodista, pero aquí a mi izquierda está don Patricio Fernández. Me voy a permitir leer unas líneas, porque tengo una reseña de cada uno. La memoria de repente es escasa a esta altura, así que prefiero echar una mirada. Don Pato Fernández, pescador de mar. Él dice que es distinto ser de mar que de río. Ya nos vas a explicar por qué, ¿no es cierto? Separado con dos hijos, una de 15 y otro de 12. Pasó por Derecho en la Universidad de Chile, pasó por Literatura en la Universidad Católica, pasó por Historia del Arte Renacentista en Florencia, viajó mucho también. Tiene 2 novelas a su haber, dirige el semanario de Clinic, conocido por muchos, y últimamente se lo ha pasado mucho en Cuba y se reconoce como periodista hace poco tiempo. La pura y santa verdad. Aquí contigo, Pato. Igual. Don Luis Larraín, economista, hola Lucho, 59 años, casado, 5 hijos, se define en la periferia de la política, desde ahí de hecho dirige Libertad y Desarrollo, pero tiene otro lado también, ¿verdad?, que es ser un fanático del fútbol y cabeza de la Universidad Católica. De hecho, es un lector gozoso, un viajero, y esta es una definición interesante, Le gusta comer y tomar, y él pone los límites. Y nos acompaña también, nos va a acompañar todos los domingos, Agustín Esquella. Bienvenido, Agustín. Abogado, doctor en Derecho, periodista colegiado, o sea... Estoy en el gremio, pero es de oficio, no estudió periodismo. Profesor de Filosofía del Derecho, el lado B, que también lo tiene, juez árbitro del Valparaíso Sporting Club, un hípico del alma, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, además de marido, padre de mujeres y abuelo. Hechas las presentaciones, una nota corta, una mirada corta a cuál es la idea de este programa, por qué estamos aquí con ustedes. Básicamente porque estamos en un mundo cambiante, estamos en un país donde están pasando muchas cosas, y lo que queremos hacer es invitarlos todos los domingos desde las 10:30 de la noche a conversar, a descifrar, a encontrar claves y de repente también a instalar más dudas, simplemente a instalar preguntas y a preguntarnos cosas. Hicimos una larga lista de cosas que estaban pasando. Obviamente vamos a dedicar los primeros minutos de este programa a hablar de Francia, porque irrumpió fuertemente en la agenda y a nadie le cabe duda que es un temazo. Pero también cuando volvamos a Chile vamos a hablar de confianza y de legitimidad, vamos a hablar de cuánto Estado y cuánto mercado. Esas dos cosas, estas dos que les digo, confianza, Estado, mercado, cruzan muchas de las discusiones que estamos teniendo como país desde la vereda de las políticas públicas. Y más ratito va a estar con nosotros, en su calidad de vicepresidente de la República, el ministro del Interior, Jorge Burgos. Pero la invitación es a que partamos conversando de lo ocurrido en Francia. Luis anda con el libro de Houellebecq ahí, que fue, en redes sociales apareció mucho, el libro Sumisión, que fue súper criticado en su momento porque hizo de la jugada, ¿verdad?, de colocar la luna con la estrella arriba de la Torre Eiffel. Así es, los símbolos de Francia por una parte, y de París, y del Islam, la luna creciente con la estrella. Y bueno, yo creo que, para empezar la conversación, yo creo que la literatura da muchas pistas de por qué suceden cosas como esta. Porque más allá de lo obvio, de la información que ya ha aparecido en relación a estos atentados, uno tiene que preguntarse qué cosas los motivan y qué cosas pueden hacer los países, los pueblos, los gobernantes para tratar de que ello no ocurra. Y ahí hay cuestiones ya que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con la diferencia entre el Islam y los 1.600 millones de musulmanes que hay en el mundo, y la yihad, que es la guerra santa en nombre de Alá. ¿Guerra contra quién? Contra todo quien no quiera seguir los dictados de Alá. Entonces, que no quiera seguir los dictados de Alá en función del yihadismo, digamos, ¿no es cierto? Porque hoy día uno puede ver, Luis, que buena parte de las víctimas de la acción de grupos como el ISI son los propios musulmanes. Hay una lista enorme de países que han tenido y que tienen en Kenia en abril murieron 150 universitarios, y estos atentados que vimos ahora, como el que vimos en Francia, o el que todavía estamos descifrando, ocurren a diario en Siria,
en Yemen, en Libia y en distintos países árabes. Y un punto que quiero dejar planteado, y que viene mucho de lo que es la literatura de este libro de Houellebecq, que es cómo yo diría que hay una forma tradicional de responder a esto, y de hecho hemos sabido que el día de hoy Francia bombardeó en Siria posiciones que están ocupadas por el Estado Islámico. Pero hay otras maneras de responder, y esas maneras tienen que ver, yo creo que en el mundo de la multiculturalidad. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué, si tú te fijas bien en todos los atentados, incluido las Torres Gemelas, incluido Atocha en Madrid, después incluido el Metro de Londres, y aquí, ¿por qué hay ciudadanos de ese país, a veces segundas y terceras generaciones de ciudadanos franceses o ingleses que participan en estos atentados? Entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con cómo las sociedades acogen a estas personas, con temas como el racismo, y obviamente en esto no hay soluciones fáciles, porque uno por decreto no prohíbe el racismo. Por ejemplo, usted en el caso de Inglaterra y de Londres, que es muy multicultural, que es muy tolerante, y sin embargo gente de tercera generación participa en un atentado como este. Y ahí, bueno, hay una discusión mucho más importante, que es hasta dónde el Islam contiene, y esa es una discusión, contiene algunos elementos de intolerancia casi intrínsecos, que los musulmanes en general lo niegan, pero hay gente que lo sostiene. Pero, no, mira, uno de los puntos atacados fue el Bataclan, un espacio para la música y el teatro que está en el Boulevard Voltaire. Voltaire era el seudónimo de François-Marie Oriot, el gran filósofo del siglo XVIII, cuya obra probablemente más conocida sea Tratado de la Tolerancia, una obra bellísima donde defiende la virtud de la tolerancia. Ese bulevar, entiendo, comunica dos plazas, la Plaza de la República con la Plaza de la Nación. Hay ahí un cierto simbolismo que a mí me llamó muchísimo la atención, no digo que haya estado en la mente de los terroristas eso. A propósito de lo que decía Luis sobre el factor religioso, me gustaría más bien preguntarles a ustedes si acaso eso tiene, en este caso como en otros atentados terroristas de estos mismos grupos, una importancia tan grande como la que ellos le dan, o si no hay algo de palabrería religiosa como una manera de cazar ingenuos de jóvenes que en otros países, en Europa, en este vacío de significados en que se dice que vivimos, reclutan a través de la religión, pero que lo que verdaderamente le interesa al Estado Islámico no es Alá, no es el mensaje de Alá, que por lo demás lo pervierten. Lo que le interesa es tener un territorio, lo tiene. Lo que le interesa es expresión política, la tiene. Lo que le interesa es tener poder militar, lo tiene. Y en consecuencia, yo tengo más bien la intuición, porque no conozco bien ese mundo, de que el factor religioso está más en la boca de los líderes que realmente en las motivaciones que los mueven. Este es un tema político, militar, respecto al cual también me pregunto, Patricio, ¿de dónde obtienen el dinero? ¿Dónde compran las armas? ¿Qué países o qué empresas de armamento están vendiéndole las armas? ¿Quién está regulando el comercio de armas en el mundo? ¿No habrá una cierta hipocresía en relación con el comercio de armas en el mundo? ¿Sabes la duda que yo tengo de lo que tú dices? Que yo he visto mucho en las redes sociales y en el comentario asociado a esto que estamos hablando como un intento por exculpar la religión. Y a mí me resulta muy difícil exculpar la religión. Y en este caso no estoy hablando del Islam, estoy hablando de las religiones, lo que eso implica. Porque tú dices, ¿no será esto simplemente una excusa para recabar poder, etcétera? Bueno, el cristianismo cambia cuando Constantino se convierte. O sea, las religiones, hay un momento en que se asocian con la política, con el poder, con la ambición y con los deseos terrenales. Hay un momento en que eso es así. Y entendiendo que esto tiene montones de ingredientes, o sea, frustraciones al interior del capitalismo, opresiones en los propios lugares de donde esto se origina, etcétera, yo creo que hay una responsabilidad ineludible de parte de quienes profesen el Islam, para el caso de esto, porque no me estoy refiriendo puntualmente al Islam. Eso que convoca, eso que reúne y eso que hace enarbolar banderas para efectos de esto es una religión.
Y quienes están más llamados a solucionar este problema para que no se transforme como es la historia de todo el Medio Oriente con las intervenciones norteamericanas y occidentales es el Islam. O sea, lo que aquí tienen que hacer los propios que nos van a decir y nos van a contestar que esto no son todos ellos, que el Islam es una religión de paz, que el Islam es una religión virtuosa, de búsqueda, qué sé yo, esos son los que tienen que condenar entonces con mayor vehemencia, perseguir con más fuerza. No lo he visto así. Pero sí, yo no lo he visto así. Matías, yo fíjate que pienso que obviamente que los países receptores de este terrorismo, que son los países europeos y Estados Unidos, tienen más que hacer, como decía yo, con el tema del multiculturalismo, etcétera, y la tolerancia para evitar estas cosas. Pero los países musulmanes no yihadistas o que no se declaran yihadistas tienen algo que hacer también. O sea, hay estados en Medio Oriente donde están estas famosas madrasas, que son escuelas de guerrilleros, donde a niños de 15 años le enseñan que su objetivo en la vida es morir matando. Y habrán algunas que son de paz. Pero no, hay muchas que son de paz. Y hay tolerancia, pero hay tolerancia de los países o de los estados que no son extremistas con ese tipo de cosas. Yo creo que hoy día, en la respuesta del mundo, la respuesta bélica del mundo, va a tener que haber algo de eso. Ahora, de lo que decía Agustín, sí, hay una cosa que yo no estoy de acuerdo y que entiendo más bien a estar con Pato, en el sentido de que esto no tiene un objetivo político de obtener territorio, de obtener el poder, porque es muy precario. O sea, ellos nunca lo van a obtener. O sea, de aquí a que nosotros estemos vivos, por lo menos, digamos, no van a conquistar Occidente, no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. Esto es terrorismo puro y duro, es causar terror, causar mal al otro, causar miedo, pero no tienen pretensiones. Yo tengo en alguna medida compartir lo que dice Agustín y en desacuerdo un poco contigo, Luis, porque la proclama del ISIS es una proclama eminentemente política y su avance territorial es un avance que también demuestra que tienen objetivos políticos y avanzan territorialmente también haciéndose de pozos petroleros, conscientes de que necesitan los recursos para poder seguir avanzando y avasallando a través del terror, en definitiva, a la población. Yo creo que hay bastante de la connotación política. A mí lo que me preocupa, entre varias otras cosas, ¿no es cierto?, es cuánto solo se pone el foco en Occidente cuando estos dramas ocurren y se olvida cuando los dramas ocurren en los propios países árabes, que son las principales víctimas, y cuánto va a afectar este tema también al tema de los refugiados. Porque el tema de los refugiados hoy día es probablemente una de las crisis políticas que está enfrentando Europa más grandes y más evidentes. Bueno, hemos visto la tragedia de los refugiados en el último tiempo con muchas personas muertas en las barcazas, etcétera. Los refugiados son traidores para organizaciones como el Estado Islámico, que a mí no me gusta llamarles el Estado Islámico, es el ISIS. Hoy día en Europa ya se está empezando a abrir el debate de un refugiado igual a un terrorista, y hay países que ya están empezando a pensar en volver atrás con todo lo que habían logrado avanzar con este tema. Por lo tanto, aquí hay dos problemas graves. Tenemos la crisis del terrorismo más la crisis de los refugiados. Sí, yo les puedo hacer un paréntesis geográfico, como tú me presentaste, como que había viajado, porque yo esta zona la viajé harto, y largamente, digamos. O sea, Raqqa es un pueblo que está siendo bombardeado en estos momentos por los franceses, que está a orillas del Éufrates, en el norte de Siria, avanzando hacia la frontera con Irak. A pocos kilómetros más al norte están los líos de los kurdos. Yo te diría que 40 kilómetros por la orilla del Éufrates está Mari, que es donde están los primeros asentamientos humanos, donde están los primeros sigurat, eso que la Torre de Babel era un sigurat. De ahí tú llegas a Alepo, que ya estuvo prácticamente entera destruida producto de las guerras civiles que fueron antes con Assad, donde Assad era el gran enemigo de Occidente, después Assad pasó a ser un aliado de Occidente, pero con esto quiero decir que aquí se está destruyendo además un territorio de cultura que es tan impresionante, porque el museo asirio más importante quizás que hay en el mundo estaba en Alepo. Cuando ahora ISIS llega y avanza en Palmira y destruye y termina muriendo el historiador a cargo de la ciudad y destruye los templos de Palmira, tú estás destruyendo un lugar que además era un lugar de encuentro de la cultura clásica. Ahí estaban las ruinas romanas más lindas del mundo. Entonces da de pronto la sensación de que estas son olas de la historia que tienen flujos y reflujos. A mí esto me ha recordado las cruzadas en el sentido inverso permanentemente. O sea, la idea de la vuelta del medioevo y la barbarie que en algún minuto protagonizó el cristianismo en contra de una
cultura sabia y calma, como entonces era el mundo musulmán, visto hoy día a la inversa, es algo que no deja de conmocionar. Lo que tú dices me refuerza lo que te decía antes, que yo creo que hay una responsabilidad. Si tú, Connie, dices de que los mayores afectados por este tipo de terrorismo están en esos países, entonces la mayor responsabilidad está en los gobernantes de esos países, que no son estados terroristas ni que están en la yihad, pero que tienen, a mi juicio, una responsabilidad hoy día mucho mayor. Y hoy día yo creo que tiene que haber una cooperación, así como hoy día Barack Obama está, incluso antes que Hollande, hablando de los atentados, y Cameron en Inglaterra también, y se produce esta especie de alianza de Occidente. Bueno, a esa alianza hay que incorporar a los estados que no son yihadistas dentro del Medio Oriente, para que también colaboren en esta situación, porque si no, yo quería no vamos a resolverlo. Volver al pretexto religioso. Las religiones monoteístas a lo largo de la historia han sido siempre muy agresivas, guerreras, digamos, y este puede ser una expresión de eso también. Pero cuando George Bush, después del atentado a las Torres Gemelas, dicen que las últimas palabras que habrían salido de la boca de los que conducían esos aviones antes de estrellarlas contra las torres fueron: "Alá es grande". Las mismas que acá. Las mismas que acá. Y Bush dice: "El eje del mal y en nombre del Dios cristiano va e invade Irak". Pero ¿estaba movido realmente ese discurso de Bush? No era solo un discurso en nombre de Dios, que lo que le interesaba era la presencia de Estados Unidos en Irak, los pozos petroleros. Yo me temo que las religiones están siendo desde hace tiempo utilizadas como pretexto, por cierto, muy pueril y muy criticable. Sí. Pero aquí también, entonces, yo creo que pocos yidaístas deben creer realmente lo que dicen creer en el terreno religioso. ¿Cómo se vaya a morir entonces? Sí, ¿cómo va a morir por eso, Agustín? Bueno, son jóvenes de 18 años que pueden morir por cualquier inoculación que les hagan de una ideología. Yo me imagino que trabajarán psicológicamente muy bien. Yo tengo para mí esa sospecha de que se esté usando la religión como se ha usado siempre a lo largo de la historia. O las cruzadas eran invasiones espirituales, tenían componentes también económicos. Entonces lo que yo veo aquí, después usted dice, no se ha contado con todos los recursos. Recién para el presupuesto del próximo año viene la restricción presupuestaria. Hasta ahora se ha contado con todos los recursos, todos los recursos. El presupuesto más restrictivo y sin embargo para el próximo año, pero yo estoy hablando de lo que se ha ejecutado. Y en lo que se ha ejecutado, el problema no ha sido falta de recursos. El problema ha sido una incapacidad del Estado para construir por un método distinto al de la concesión. Cuando partió este gobierno, 6 concesiones que estaban en marcha se detuvieron. Algunas se sacaron de la Contraloría. Todavía hay algunas que están discutiendo si se pueden o no se pueden interrumpir. Y entonces se jugó todo a que aquí no había concesión, a mi juicio por una razón totalmente ideológica, y que se iba a construir por parte del Estado. Y el Estado, no porque no haya tenido más recursos, eso va a ser cierto del próximo año en adelante, sino por incapacidad no ha logrado construir los hospitales. Entonces, aquí la discusión ideológica, la Connie tiene razón en el siguiente sentido: las cuestiones ideológicas están incidiendo muy fuerte en las políticas públicas, y pareciera que hay alguna gente que prefiere, con tal de no hacer la concesión, no entregar, no conceder sobre la concesión, prefiere que no haya hospitales. Pero y esta cuestión es una aberración. Tal como vamos, la función principal del Estado va a ser concesionar. Se concesionan carreteras, se concesionan hospitales, se concesionan cárceles, se concesionan puertos. Yo no estoy contra las concesiones, pero tal como vamos, la función principal del Estado no va a ser gobernar, y el orden no va a ser educar, va a ser concesionar. ¿Para qué tenemos un Estado? Para que concesione, y para que mantenga el orden para público, que se hagan negocios, para que se hagan negocios por los privados y no para satisfacer las necesidades de las personas. Mi respuesta a la Connie es que yo creo, te insisto, que no hay una cuestión ideológica en la decisión de un determinado momento construir o no construir con un sistema de concesión un hospital u otra obra pública, y dependerá de circunstancias distintas. Pero a lo que decía Lucho, que se ha ideologizado el tema, yo quiero así apuntar a un hecho bien importante. Las experiencias, según lo que yo he oído, de las concesiones de los hospitales de la Florida y del hospital El Carmen de Maipú, que se hicieron por el sistema de obra vendida, construcción, han sido malas.
fueron malas. Consecuencia, es mejor que no tener hospital. No, por si obviamente. Por si no, es que esa es la alternativa que está viviendo la gente el día, ministro. La gente no tiene hospital. No, o sea, hay varios en construcción, hay otros que sean posteriores, pero también hay un criterio de postergación respecto de un realismo financiero que tú deberías respetar. Por tu doctrina económica no se ha hecho hasta ahora, está bien, pero no si nosotros planificamos, lo que no se había hecho, Lucho, planificamos cosas para hacer los próximos años en un timing distinto al que hubiéramos querido, pero no por un tema de concesión, por un tema esencialmente de los recursos que tenemos. Yo sé que lo entiendo y lo comparto. Quiero cambiarle de tema, pero yo no estoy tan seguro que sea mejor hacer un hospital malo que no hacer un hospital, ¿eh? Pero no estoy tan seguro, porque lo que se hace malo después cuesta mucho repararlo y se puede hacer bueno la última en un año más. Tal como he habido buena experiencia en concesiones camineras, por lo que he escuchado de los expertos en el tema, es que la experiencia del Carmen y la Florida le he escuchado que no fue buena. Ahora, eso, pero concluir que eso hace que sea imposible volver... No, yo quería hacer otra pregunta. Respecto de esto y de muchos otros temas, para tomar otra variable de lo de la CONI, ¿se siente cómodo con ese proyecto? ¿Se va mojonando el proyecto de la nueva mayoría? ¿Se va entendiendo como un camino común? Porque a rato uno le queda la sensación de que se está a las patas del combo aquí adentro. O sea, que hay algunos que ponen cara de asco cuando se lleva adelante las cosas que el gobierno se supone que pretende. ¿Hay menos cara de asco ya? No, yo creo que hay un sustrato de entendimiento en cuestiones fundamentales. Hay gente más entusiasmada que otra, hay gente que ve... ¿Dónde se coloca Burgos ahí? ¿Entre los más o los menos entusiasmados? No, lo que pasa es que a mí hay ciertos sectores de la... A ver, te lo pregunto de otra manera. ¿Hay un proceso de reformas que el país necesita y que hay que llevar adelante? Yo creo que sí, ¿o no? Y en eso estamos, pero por favor, de todas maneras, ¿quién podría negar que Chile necesita? porque es que a lo mejor lo estoy formando mal. Cuando es un proceso de reforma es que había un camino que iba en una dirección y que de pronto se decide pegarle una torcedura. No, se decide por circunstancias que eran bastante obvias, económicas, de otra naturaleza, y política, todas esas circunstancias. La presidenta decide un cambio político mayor. Sale del comité político los 3 minutos, uno de sus ministros va a un ministerio técnico, los otros sale el conductor de la finanza, cuestión que no había ocurrido nunca en los 25 años de gobierno de la concertación. Nunca. Es un cambio mayor. Y ese cambio mayor no es porque se le ocurrió hacerlo, porque no era bueno cambiar, porque había cuestiones políticas y había cuestiones económicas. Y eso importó, obviamente, un equipo que le puso una impronta distinta, una impronta, a mi juicio, de más gradualismo, de más diálogo, sin renunciar a los objetivos fundamentales que motivaron la elección de la presidenta, que son reforma educacional, reforma laboral. ¿Hubo un error de instalación en este gobierno, ministro? O sea, el problema estaba en el quehacer y no en la dirección. La dirección la comparte. Pero la carta de navegación es distinta. ¿En qué sentido es distinta? La velocidad, el rumbo es distinto. La velocidad es una cosa y el rumbo es otra. Está bien, velocidad y rumbo. Si nosotros queremos llegar a un puerto, y el puerto, usted me va a decir, no me diga lugares comunes, pero déjeme decirle uno. Queremos llegar a una ciudad de más oportunidades, de mayor igualdad, donde las personas tengan más posibilidades de tener más oportunidades dando lo mismo donde nazcan, por decírselo en sencillo. Ese puerto está. Ahora, uno, cuando va navegando en aguas procelosas, económicas, puede bajar la velocidad, puede cambiar un poco el rumbo para llegar al puerto que quiere. Eso es lo que hemos hecho. Y la presidenta ha respaldado eso. Hay gente, dentro de la mayoría, que a mí me ven como excesivamente prudente y moderado. Una entrevista este fin de semana a un presidente de partido que me insinúa que yo no estoy con la reforma. Eso no es cierto. Yo estoy como la reforma laboral, por ejemplo. La reforma laboral se ha planteado una discusión fuerte entre su partido, que es la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido Comunista, a través de la CUT. Sí. Y ahí hay un proyecto que teóricamente iba a estar listo en su tramitación actual esta semana, y que hoy día ya se está hablando que va a estar para el próximo año, para la próxima temporada, porque hay discrepancias internas. Entonces, es cierto. Lo peor sería decir que no hay discrepancia inventada, estamos todos de acuerdo. Pero la pregunta es que hay una discusión. En algunos ámbitos las diferencias parecen bastante profundas, en educación también se han mostrado. Entonces, la pregunta mía es, usted es el ministro del Interior, hoy día es vicepresidente de la República, y uno pensaría que entonces la voz de la Democracia Cristiana es una voz muy importante y muy fuerte dentro del gobierno. Pero yo tengo la sensación, y puede ser una sensación mía obviamente, que hoy día el Partido Comunista es más importante que la Democracia Cristiana en el gobierno. El Partido Comunista tiene una bancada
que en materia educacional, que en materia laboral, es mucho más efectiva que la bancada de la Democracia Cristiana, lo que se traduce en que los proyectos de ley en definitiva son mucho más parecidos a lo que ellos quieren, a que lo que quiere la Democracia Cristiana, en reforma tributaria, en reforma laboral y por lo tanto en las cuestiones que en definitiva son importantes para el futuro del país. Entonces la pregunta mía es, ¿quién tiene más peso, el Partido Comunista o el Partido Democrático Cristiano hoy día? Es obvio que hay partidos más grandes que otros y partidos que tienen más pesos que otros. En fin, esta es una coalición donde hay que escuchar a todo el mundo. Ustedes también gobernaron en coalición, saben que tienen complejidad eso, escuchar a todo el mundo, se producen problemas, pero tiene la ventaja de que haya que escuchar, de que en un partido único fue bastante mala esa experiencia, y obviamente que hay cuestiones que se debaten en materia laboral. ¿Por qué no ha salido la reforma? Como usted preveía que iba a salir mucho ahora luego. No ha salido porque hay una discusión sobre algunos puntos que el gobierno ha estado intentando permanentemente con el trabajo del ministro de Hacienda, el ministro del Trabajo de Zanjalda. Habrá que tomar más tiempo para que la reforma laboral sea más simétrica, produzca el efecto virtuoso fundamental que busca, que es que haya una relación laboral bastante más justa de la injusta que hay ahora, pero que tampoco no produzca riesgo en el empleo en un momento complejo de la economía. Eso está trabajando. Son cuestiones que no son automáticas, son difíciles, sobre todo cuando hay visiones distintas, más allá de los pesos que uno le asigna a cada partido. Hay en otra área que uno podría decir, ¿quién ganó más en el tema de una nueva constitución? Los que sosteníamos que no hay posibilidad de reforma sin cambio desde la institucionalidad. Por cierto que esos aparentemente ganaron más que lo que creían hace algunos 3 o 4 meses en este país. Decía, no hay otra posibilidad que la Asamblea constituya. En todo hay sesiones, entregas, y así funciona y avanzan los partidos. Yo sé que Agustín quiere intervenir, pero los voy a invitar a un breve corte, cortito. Vamos y volvemos. Alerta Temprana es presentada por